Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 7 del libro de Hechos. Después que Esteban presentó la palabra de Dios con denuedo, sin temor, los principales sacerdotes de aquel entonces lo vieron como una amenaza para sus pretensiones. Todos verían a Esteban no solamente como un enemigo, sino como aquel que podía causar algarabía entre el pueblo con las verdades que él predicaba. Pronto, el semblante de estos líderes cambió. El enojo se apoderó de sus corazones y comenzaron a planificar la manera cómo callar la voz de aquel que clamaba a Cristo en todos lugares. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lograron finalmente su cometido? Descubrámoslo en el capítulo de hoy, además de las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registra el versículo 51 del capítulo de hoy. Esta fue una palabra que causó un impacto profundo en el corazón de los oyentes de Esteban. Versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros lo hacéis. Esto causó mucha molestia en aquellas personas y comenzaron en ese momento a cambiar su rostro y a sentir odio por Esteban. Un odio que solamente podía provenir de Satanás, que había entrado al corazón de estas personas para acabar con la voz de aquel que proclamaba a Cristo. Sin embargo, este hombre, Esteban, no tuvo temor. A pesar de las amenazas, siguió proclamando las verdades que Cristo había enviado que proclamaran sus discípulos. ¿Qué verdades incomodaron a estos hombres? Hay al menos 4 de ellas. La primera verdad es el conocimiento que Esteban tenía de las Escrituras. Era mayor que ellos. De los versículos 1 al 50, Esteban memorizó y Esteban proclamó las verdades que estaban relacionadas con el Génesis, pasó por todo el Pentateuco y así también terminó hablando de Salomón. Todas las escrituras del Antiguo Testamento, Esteban tenía conocimiento de ellas. Esto incomodó a los líderes religiosos. Una segunda verdad que incomodó a estos hombres es que Esteban señaló su falta de humildad al no reconocer que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Una tercera verdad que incomodó a los oyentes es que Esteban los acusó de injustos al perseguir al inocente, incluyendo al mismo Jesús hasta llevarlo a la muerte de cruz. Y una cuarta verdad que incomodó a los oyentes de aquel entonces era que Esteban señaló su falta de coherencia al proclamar y enseñar la ley de Dios, pero ellos mismos no la guardaban. Todo esto causó en los oyentes de Esteban odio por él. Al oír esto, declara el versículo 54, se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Notaste? Esteban en ningún momento se atemorizó. Se olvidó de lo que estaba ocurriendo en ese momento y fijó sus ojos en Cristo. Esto le permitió ir hasta las últimas consecuencias, hasta entregar su último aliento de vida. Notemos lo que registran los versos 57 al 60. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron de una vez contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon.
Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no solamente pidió eso, también pidió al Señor, puesto de rodillas: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te imaginas? Siendo apedreado y morir de rodillas orando. Esto lo hace únicamente alguien que está dirigido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Hay al menos 3 lecciones que aprendemos de la experiencia de la muerte de Esteban. La primera: debemos estar dispuestos a dar la vida por Dios. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos: el que pierda su vida por mi causa, la recuperará. Es decir, Esteban tiene garantizada, sin duda alguna, la vida eterna. La segunda lección es que si eres víctima de la injusticia, espera. Deja todo en las manos de Dios. Dios es justo y algún día pagará a cada quien según sus obras. Y tus enemigos tendrán su paga por ser o actuar de manera injusta contigo. Una tercera lección es que si te lanzan piedras, tú debes devolver bendiciones. Por cada piedra que Esteban recibía, él oraba por sus detractores. Él oraba por aquellos que estaban matándolo a pedradas en ese momento. Esteban durmió confiando en que su muerte no sería lo último, porque aún después de la muerte, aquellos que creen en Jesús heredarán la vida eterna. Sin duda, Esteban será uno de los que se levantará el día de la resurrección para recibir su galardón. Para finalizar, hay un texto que no podemos pasar por alto. Es la declaración que encontramos en el verso 58. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras Esteban moría a pedradas, Saulo contemplaba la escena y también la aprobaba. En ese momento, las imágenes que Saulo vio nunca se borraron de su memoria. Y esto causaba cada día un impacto profundo en su corazón. ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz de morir de esa manera? No negar su fe. Tanto amaba a Dios y a Jesús a este hombre que no le importó entregar su vida. Aquellos pensamientos rumiantes se presentaban constantemente en la vida de Saulo. ¿Y sabes qué? La sangre de los mártires a lo largo de la historia han dado resultados maravillosos. Muchas personas se han convertido al ver la fe de estos hombres y estas mujeres. Saulo es uno de esos frutos. Y es por eso que a partir de ahora, la historia del cristianismo cobra un giro impresionante, ya que aquel que era perseguidor de la iglesia ahora se convierte en un miembro de ella. Y Saulo pasa de ser Saulo a Pablo, un hombre que Dios utilizó de manera poderosa. La semilla fue la muerte de Esteban. Vale la pena entonces sufrir por Cristo. Vale la pena aún entregar nuestra vida por Él. Y hoy el Señor busca hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a expensas de su propia vida. ¿Eres tú capaz de morir por Cristo? Cristo murió por ti y murió por mí. Lo menos que podemos hacer es obedecer a sus mandamientos y proclamar sus verdades en todo lugar, en todo rincón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, la muerte de Esteban nos enseña que únicamente estando tomados de tu mano podemos descansar en ti. Podemos ver la muerte como ganancia.
Gracias por la vida de Esteban. Y aún gracias por su muerte, porque su muerte fue la que dio paso a la conversión de Saulo al encontrarse contigo. Aquellas imágenes causaron un profundo impacto en su corazón. Tus propósitos muchas veces no los conocemos. Y aún nuestro sufrimiento, nuestras adversidades pueden ser transformadas en algo bueno. Todas las cosas le ayudan a bien, dice tu palabra, a los que te aman. Gracias por usarnos, gracias por darnos la oportunidad de servirte. Ayúdanos a hacerlo aún a expensas de nuestra propia vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.